Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El experimento prohibido. La estación de investigación Selraa orbitaba una estrella moribunda. En su interior, el aire olía a metal quemado y decisiones desesperadas. Allí, en lo profundo del laboratorio Z-19, un grupo de científicos de múltiples especies se reunía en torno a una cápsula de contención reforzada. Dentro, un humano respiraba con dificultad, amarrado con correas de aleación viviente. No tenía nombre para ellos. Solo era el sujeto 9. ¿Está seguro de que sobrevivirá más de 5 segundos? Preguntó un técnico de piel traslúcida, nervioso. No lo necesito vivo mucho más que eso, respondió el supervisor principal, de voz grave y ojos verticales. Solo el tiempo suficiente para que la toxina haga efecto y podamos registrar su colapso. Frente a ellos, en un cilindro suspendido, flotaba un líquido iridiscente, TX92, un compuesto prohibido en media galaxia, capaz de descomponer redes neuronales y tejidos con una eficiencia que bordeaba lo biológico y lo espiritual. Nunca se había probado en humanos. Hasta ahora. Una gota. Solo una. El sistema automatizado liberó el fluido. Entró por un conducto directamente a la base del cráneo del sujeto. En cuestión de segundos, las pantallas se iluminaron con datos. Ritmo cardíaco elevadísimo. Picos cerebrales en zonas dormidas. Mutación celular inmediata. Pero algo no cuadraba. No, no está colapsando, murmuró uno de los asistentes. Eso es imposible, gruñó el supervisor. La imagen en la pantalla mostraba al humano, sonriendo. Una sonrisa leve, tensa, como si su cuerpo ardiera por dentro, pero su mente comenzara a ver con claridad por primera vez. Las pulsaciones se estabilizaron. La toxina no lo destruía. Lo estaba despertando. ¿Qué estamos viendo?, susurró el más joven del equipo. Un error, respondió el supervisor, retrocediendo. Uno muy, muy grande. Dentro de la cápsula, el humano alzó lentamente la cabeza. Abrió los ojos. Ya no eran como los de antes. El iris brillaba con una tonalidad verde intensa, casi líquida. Sus músculos, antes tensos por el dolor, ahora parecían vibrar con energía pura. Y luego, sucedió. La cápsula de contención, diseñada para soportar explosiones gravitacionales, comenzó a agrietarse. Suban el escudo. Ahora. Demasiado tarde. El cristal estalló hacia afuera, no hacia adentro. La presión liberada no era física. Era una onda invisible, como un pulso de conciencia. Las luces parpadearon. Algunos científicos cayeron al suelo, sangrando por los oídos. El humano se puso de pie. No habló. Pero todos lo escucharon. Una voz directa al pensamiento, sin necesidad de sonido. ¿Por qué? El supervisor intentó activar el protocolo de neutralización. Pero su cuerpo no respondió. Su mano temblaba. Su mente se fragmentaba. El sujeto salió caminando entre la niebla de los sistemas fallidos. Nadie pudo detenerlo. Las puertas se abrían solas ante él. Los sensores de seguridad no lo detectaban. Las cámaras se apagaban al paso de su sombra. Llegó a la sala de observación. Se miró en un espejo. Y por primera vez desde que lo capturaron, habló en voz alta. Me rompieron para ver qué había dentro. Pero olvidaron que también puedo mirar hacia ustedes. La energía de su cuerpo comenzaba a alterar la estructura misma de la estación. Cada célula vibraba con una nueva lógica. Su sangre ya no era sangre. Era algo más. Adaptada. Recombinada. Viva y despierta. Desde los altavoces de emergencia, una voz automática repetía una frase. Fuga en sector experimental. Amenaza desconocida. Cierre inmediato. Pero nada podía cerrarse ya. Porque lo que habían liberado no era solo un humano potenciado. Era la consecuencia de siglos de arrogancia científica. Y estaba aprendiendo demasiado rápido. No debería estar vivo. Los pasillos de la estación Selraa, alguna vez símbolo de precisión científica, se convirtieron en corredores de eco y alarma. Las luces de emergencia parpadeaban como corazones asustados. Sistemas automatizados buscaban un enemigo, pero no lo encontraban. El humano, ya no simplemente humano, caminaba sin prisa. Su piel brillaba con un tono metálico tenue, y sus ojos, profundamente verdes, parecían leer más allá de las superficies, más allá del presente. Las cámaras lo evitaban.
Los sensores se apagaban. Las máquinas lo reconocían como parte de sí. En la sala de mando, los altos responsables de la estación intentaban reconstruir los eventos. No hay registros completos, dijo el analista de comunicaciones. Cada vez que intenta grabarse su imagen, el archivo se corrompe. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la toxina lo convirtió en un virus viviente? No. Algo peor. En una mente resonante. En la cubierta inferior, el humano se detenía frente a una puerta sellada. Dentro, científicos armados con rifles neuronales temblaban tras un blindaje teóricamente infranqueable. Uno de ellos murmuró: «No puede saber que estamos aquí». Pero lo sabía. Colocó su mano en la puerta. La estructura entera comenzó a temblar. No por fuerza física, sino por resonancia interna. La cerradura se deshizo como si se derritiera desde adentro. La puerta cayó. Silencio. El humano no los atacó. Solo los miró. Uno por uno. Y luego habló, sin mover los labios. Sus toxinas no me mataron. Me mostraron. Me abrieron. Ahora sé lo que son, y lo que ocultan. Uno de los guardias disparó. El proyectil se detuvo a medio metro del objetivo. Congelado. En el aire. El humano lo observó unos segundos, luego lo dejó caer al suelo con un gesto de indiferencia. Todo lo que crearon para dominar, me alimenta. Los científicos corrieron. Pero una mujer de la especie Y Yara, se quedó. Temblorosa, sí, pero firme. ¿Qué, quieres? El humano la miró. ¿Quieres saber lo que duele despertar solo, atado, sin nombre, sin voz? Ustedes me quitaron todo. Así que ahora, devuelvo el vacío. La dejó vivir. Siguió caminando. Y con cada paso, más se adaptaba. Más comprendía. Lenguajes antes desconocidos fluían en su mente como agua. Pudo acceder a los registros ocultos de la estación sin tocar un solo panel. Pudo ver los experimentos anteriores, los otros sujetos, todos muertos. Todos menos él. Y algo más llamó su atención. Proyecto Némesis. Una sección sellada, oculta bajo capas de mentiras administrativas. Allí, según los archivos, no se experimentaba con toxinas. Se experimentaba con fusión de conciencias. Lo que él era, podría ser solo el principio. Activó un ascensor oculto con su mente. Bajó. En la sala de control principal, los comandantes discutían si evacuar. ¿Qué pasa si logra salir al espacio? Entonces, ya no será problema nuestro. Será de toda la galaxia. En el núcleo del laboratorio Némesis, las luces se encendieron solas. Y él vio las cápsulas. Decenas. Todas con humanos en estasis. Algunos modificados. Otros, irreconocibles. Caminó entre ellos. Tocó el cristal de una. Y la imagen proyectada por los sensores cerebrales fue clara. Dolor. Ruptura. Silencio. Suplica. No soy el primero, susurró. Solo el primero que sobrevivió. Cerró los ojos. El aire tembló. La energía de su cuerpo tocó las cápsulas. Una por una comenzaron a reaccionar. Corazones que no latían, despertaron. Mentes rotas, buscaron conexión. Él no estaba solo. Y la estación, ya no tenía control de nada. Contención rota. Los niveles inferiores de la estación temblaban. No por una falla estructural, sino por algo más profundo, un pulso sincronizado, como si todos los sistemas, los circuitos, los sensores, incluso las paredes, respondieran ahora a otra voluntad. Y esa voluntad tenía forma humana. El ascensor emergió desde el núcleo de Némesis con un zumbido grave. Dentro, el humano ya no parecía un prisionero mutado. Era algo más. Sus ojos brillaban con un resplandor uniforme, y sus movimientos eran fluidos, precisos, casi mecánicos. Pero su mirada seguía siendo humana. Una humanidad rota, reconstituida con rabia, memoria y un nuevo poder. Detrás de él, avanzaban 6 figuras tambaleantes. Los otros sujetos de prueba. Rescatados de las cápsulas. Inestables. Pero vivos. Algunos tenían piel transparente. Otros, extremidades múltiples. Uno flotaba en el aire, sin tocar el suelo. Todos miraban al que los lideraba como si fuera un faro en la tormenta. La alarma general dejó de sonar. El sistema había sido silenciado desde adentro. En la sala de mando, el pánico ya no se ocultaba tras protocolos ni lenguaje técnico. Se han liberado más sujetos. ¿Cómo es posible?
Las cápsulas estaban cerradas desde hace años. No fue una liberación, dijo una voz. Fue un llamado. La imagen en las pantallas mostraba al grupo avanzando por el corredor principal. Las cámaras vibraban, como si algo invisible distorsionara el aire a su paso. En el hangar, escuadrones de seguridad se alistaban. Armas cargadas. Comandos entrenados con el único objetivo de contener anomalías biológicas. Usen gas paralizante. Campo de gravedad inversa. Que no pasen. Pero lo hicieron. El primer oficial en disparar se desvaneció sin dejar rastro. Ni sangre. Ni cuerpo. Solo vacío. El segundo cayó de rodillas y comenzó a reír con desesperación, como si su mente hubiese sido saturada de recuerdos ajenos. El resto, huyó. Ninguno estaba preparado para lo que enfrentaban. Porque no luchaban contra mutantes. Luchaban contra un despertar. Uno de los rescatados, una figura delgada con piel negruzca y ojos blancos, extendió su brazo hacia una consola de seguridad. Sin tocarla, los códigos se reorganizaron. Ellos nos encerraron, murmuró. Ahora conocerán lo que sentimos. El humano principal se detuvo frente a una compuerta reforzada. Más allá, se encontraba el núcleo de mando y los archivos centrales. Donde estaban los nombres de quienes autorizaron los experimentos. Donde se guardaban los secretos. Abranla, ordenó sin levantar la voz. Uno de los suyos se adelantó. Metió los dedos en una ranura. La metalurgia viva se derritió. La puerta se abrió con un suspiro agónico. Dentro, los científicos los esperaban con armas, rodeados de escudos de contención psíquica. El humano avanzó solo. Los escudos vibraron. Luego colapsaron como burbujas al contacto con su presencia. Uno de los científicos, desesperado, gritó. Eres una aberración. Una consecuencia. Un accidente. Él se detuvo. Lo miró fijamente. Soy la prueba de que no entendieron nada. Levantó la mano. No para atacar. Para mostrar. Y en el aire, se proyectaron memorias, momentos de dolor en las cápsulas, fragmentos de conversaciones de los científicos burlándose de sus sujetos, votaciones que decidían vidas como si fueran números. Toda la estación vio. Toda la verdad fue revelada. Las pantallas de comunicación, hackeadas desde el núcleo, enviaron esas imágenes en tiempo real a las redes intergalácticas. No solo a los gobiernos. También a los civiles. A los planetas donde nadie sabía lo que hacían los científicos de élite en las sombras. El escándalo ya no podía esconderse. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó la doctora Y. Yara, la misma que se había atrevido a enfrentarlo antes. Que se callen, respondió. Que escuchen. Que sientan lo que crearon. Las luces se apagaron. No por un fallo, sino por decisión. El silencio invadió la estación. Y por primera vez, los que durante años jugaron a ser dioses, tuvieron miedo en la oscuridad. El humano dio media vuelta. No mató a nadie. No ese día. Salió con los suyos. Caminando hacia el hangar de escape. Sabía que ya no podía quedarse. El universo había cambiado. Y él, también. El protocolo Omega. En la sala de guerra del Consejo Estelar, las luces nunca titilaban. Allí no existía el error. Todo estaba calculado, archivado, protegido por capas infinitas de redundancia. Hasta esa noche. Las imágenes que provenían de la estación Selraa se proyectaban en todas las paredes, científicos huyendo, sujetos modificados caminando libres, el humano que ya no parecía humano revelando verdades prohibidas ante toda la galaxia. Y lo peor, la transmisión no podía ser detenida. Un miembro del consejo, con tentáculos recubiertos de cristal, golpeó la mesa con furia. Esto es una amenaza existencial. Un experimento que ahora controla sistemas militares y transmite a civiles. Es inaceptable. Otro, de piel mineralizada, habló con voz profunda. Propongo activar el protocolo Omega. Eliminación total del complejo. Sin negociación. Silencio. Nadie protestó. Autorización concedida. Mientras tanto, en el hangar de la estación, el humano observaba las estrellas a través del domo transparente. Detrás de él, sus 6 compañeros permanecían en silencio, como si sintieran el aire cargarse con un presagio. Él lo supo antes que nadie. Nos van a borrar, murmuró. Sus ojos brillaron con un destello más intenso que antes. Tocó la consola de navegación del hangar, y su mente accedió al sistema antes de que el código pudiera protegerse. Vio los movimientos de la flota.
Vio los misiles de carga sísmica. Vio los temporizadores activados. Desplegarán el Omega, dijo uno de sus compañeros, con voz distorsionada. El protocolo que usaron con las razas experimentales fallidas. Esta vez no funcionará, dijo otro. Somos nosotros los que hemos cambiado, no ellos. El humano alzó la mirada. En su interior, algo nuevo se gestaba. Ya no era solo reacción. Era intención. No vamos a pelear por venganza. Vamos a pelear por memoria. Se acercó a uno de los módulos de transporte y lo activó. Las luces internas se encendieron como si lo reconocieran. Tienen que escapar, les dijo a sus compañeros. Ustedes. Todos. Yo voy a quedarme. ¿Por qué? Porque no buscan borrarnos a todos. Solo a mí. Soy la chispa. Si me quedo, tendrán una oportunidad. Ninguno quiso moverse, pero todos sabían que tenía razón. La nave de escape partió minutos después, invisible al radar, camuflada por un código orgánico que él mismo había tejido con su sangre. Desde el núcleo de la estación, el humano caminó hasta el centro energético. Cerró los ojos. Y se conectó. Sus pensamientos se fundieron con la estructura, con los cables, con los cristales, con cada microprocesador. La estación ya no era una prisión. Era su cuerpo extendido. Y cuando los primeros proyectiles del Consejo cruzaron el vacío, la estación ya no era objetivo. Era escudo. Los misiles explotaron antes de impactar. Desviados por una red de energía tejida en tiempo real. Las ondas sísmicas se dispersaron sin efecto. La estructura mutó, cambió, absorbió. El protocolo Omega falló. Por primera vez en la historia. Los comandantes, confundidos, pidieron explicación. Los técnicos no podían ofrecerla. Está resistiendo. Pero no con escudos. La estación misma cambia su forma. Es como si supiera lo que va a pasar. No es la estación, dijo alguien en voz baja. Es él. El consejo entró en pánico. Y entonces, llegó la transmisión final. La imagen del humano apareció en todas las pantallas. Su voz era firme. Sin odio. Sin gritos. Solo verdad. No soy un enemigo. Pero si soy tratado como una plaga, aprenderé a sobrevivir como tal. No quiero su destrucción. Quiero su atención. Porque lo que me hicieron a mí, se lo han hecho a muchos otros, y siguen haciéndolo. No tengo ejército. No tengo flota. Solo tengo memoria. Y ustedes, miedo. La señal se cortó. Las flotas retrocedieron. Y en miles de planetas, especies enteras comenzaron a preguntar. ¿Quién es? ¿Qué hicieron? ¿Y qué pasará si no escuchamos? En las sombras de la galaxia, una nueva idea germinaba. No una revolución. Una corrección. Y el humano, se convirtió en su eco. La evolución del enemigo. La galaxia guardó silencio. No por respeto. Por incertidumbre. Los canales de comunicación se inundaron de imágenes prohibidas, científicos suplicando perdón, cápsulas con humanos torturados, instalaciones ocultas donde se rompían cuerpos para fabricar armas. Todo lo que el Consejo había enterrado, ahora flotaba a la vista de todos. Y al centro de esa tormenta de verdad, una figura emergía. No una amenaza. No un héroe. Un error que había aprendido a hablar. En el planeta Arcbas, capital de uno de los imperios tecnocráticos más antiguos, los líderes se reunieron de emergencia. Si no lo detenemos ahora, habrá rebeliones. Ya hay planetas cuestionando los tratados, los convenios, incluso los laboratorios financiados por nosotros. Hemos perdido el control de la narrativa. No. Lo que hemos perdido, es el miedo que usábamos para mantenerla. Sobre la mesa, una propuesta. Enviarle una oferta. No con armas. Con poder. La estación Selra flotaba, modificada más allá del reconocimiento. Sus estructuras ya no eran fijas. Respiraban. Cambiaban. Como si fueran tejido vivo. Como si la voluntad del humano se manifestara en cada módulo. Él estaba sentado en el centro del núcleo, rodeado de cristales que pulsaban con luz verde. Su mente abarcaba más de lo físico. Sentía los movimientos de flotas lejanas. Las señales. Las emociones. Y en medio de ese mar mental, una comunicación directa. Una nave diplomática se acercaba, sin armas, sin escudos. Una delegación. Los dejó entrar. 3 representantes cruzaron el pasillo que los conducía a él.
2 eran de especies conocidas por su frialdad. El tercero, una figura encapuchada. Venimos a hablar, dijeron. No en nombre de todos, pero sí de muchos. Él los miró, no con hostilidad, con profundidad. ¿Hablar? Después de intentar borrarme. No vinimos a justificar eso. Vinimos a detener lo que puede venir después. La figura encapuchada habló entonces, con una voz que parecía humana. No puedes cambiar la galaxia solo. Él se levantó. Tampoco puedo ignorar lo que he visto. La voz continuó. Podemos darte planetas, recursos, tecnología, protección, un nuevo nombre, una nueva historia. Él sonrió. No era una sonrisa amable. ¿Me ofrecen una jaula dorada? Te ofrecemos el poder de moldear el orden desde dentro. Hubo un largo silencio. Y entonces, su respuesta. No quiero destruirlos. No quiero reemplazarlos. Pero quiero que cada uno de ustedes sienta lo que yo sentí en esa celda. El abandono, la desesperación, la transformación, y la pregunta que grita en la oscuridad. ¿Por qué? La sala tembló. No por poder físico, sino por la verdad contenida en esas palabras. Los diplomáticos retrocedieron. Uno de ellos cayó de rodillas. El humano los dejó marchar. No porque los perdonara, porque sabía que ya no importaba lo que dijeran. La galaxia había escuchado. Y ya no lo veía como una amenaza. Lo veía como una consecuencia. En los sistemas exteriores, grupos de científicos desertaban de sus puestos. Algunas especies abolían las leyes de experimentación. Otras, más radicales, ofrecían asilo a los sujetos de pruebas olvidados. El eco del experimento vivía en cada mundo. Y el humano ya no era uno solo. En otras estaciones olvidadas, sujetos despertaban. Con recuerdos, con rabia, con poder. Y todos pronunciaban el mismo nombre. No el que les dieron, sino el que él pronunció por primera vez. Somos el regreso de los que no iban a volver. El nacimiento del antídoto. El espacio profundo no tenía fronteras visibles, pero en los corazones de las especies del Consejo, una línea se había cruzado. Ya no se trataba de un sujeto fugado. Ya no era un experimento descontrolado. Era una idea. Una que había encendido llamas en laboratorios secretos, en archivos clasificados, en la conciencia de los pueblos que creían que todo estaba bajo control. La estación Selraa ya no era una estación. Era una entidad viva. Cambiaba su forma cada día, según el pensamiento de quien la comandaba, el humano, aquel al que intentaron romper y terminaron convirtiendo en símbolo. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. El humano desapareció. No se registró ningún transporte, ninguna señal, ninguna huella. Su presencia se desvaneció como si hubiera sido absorbida por el propio vacío. Algunos pensaron que había alcanzado otro plano. Otros, que su cuerpo ya no necesitaba existir como materia. Los 6 que despertaron con él quedaron en silencio. Y luego, uno de ellos habló. Él sabía que no podía quedarse. Su mensaje ya está sembrado. Ahora depende de nosotros que crezca. Las transmisiones dejaron de llegar. Durante semanas, la galaxia entera esperó un nuevo pronunciamiento. Una amenaza. Un aviso. Pero lo único que recibieron fue un archivo pequeño. No estaba en ningún idioma conocido. Era un código. Complejo. Mutante. Orgánico. Los mayores decodificadores trabajaron día y noche hasta descifrarlo. Y cuando lo lograron, no encontraron un virus. No encontraron una declaración de guerra. Encontraron algo imposible. Un mapa. No de estrellas, sino de errores. Una red de laboratorios secretos. De estaciones encubiertas. De rutas de tráfico de pruebas vivientes. Toda la verdad de décadas de abusos, sistemáticamente organizada. Y al final del archivo, una sola línea, proyectada en la conciencia de cada receptor. No soy el castigo. Soy el reflejo. Ustedes deciden si quieren seguir mirándose. El consejo colapsó en semanas. Ya no por miedo al enemigo externo, sino por la presión de los suyos. Miles de especies exigieron juicios, reformas, justicia. Los líderes cayeron. Los tratados fueron revisados. La palabra experimento dejó de ser sinónimo de avance. Se convirtió en sinónimo de advertencia. Y en medio del caos, un rumor comenzó a crecer. Que en planetas lejanos, cuando un niño desaparecía,
aparecía uno nuevo, diferente, que en estaciones abandonadas, se encendían luces donde no había energía, que en sueños colectivos, seres con ojos verdes hablaban en silencio y curaban con el tacto. No eran ataques. No eran invasiones. Eran señales. De que él seguía allí. De que su esencia había quedado sembrada. No como venganza. Como antídoto. Porque lo que quisieron destruir, les enseñó a reconstruir. No con fuerza. Con memoria. Y así, en los bordes del universo, nació algo nuevo. Un ciclo no de dominación, sino de conexión. Y en las leyendas de mundos que nunca compartieron idioma, todos aprendieron a temer una sola frase. ¿Qué pasará si lo hacemos otra vez, y sobrevive a alguien más como él? Fa.